incluyendo otras artes también, aparte de la magia, ¿no es cierto, Carlos? Sí. Bueno, el karate, un montón de otras artes. Bueno, vamos, ¿estás preparado? No, como siempre. Como siempre, perfecto. Bueno, la idea hoy es charlar un ratito de tu historia, de cómo arrancaste con esto, con la magia, con quién aprendiste. Y con la magia empecé acá en Rosario, de muy chiquitito. Nací acá y me fui de Rosario con 24 años, creo. Y empecé de pichón, como la mayoría. ¿Cuál es mi cámara? Bueno, después me la llevo. Dale. Empecé con 11, 12 años haciendo como si fuese una actividad extraescolar, ¿no? O sea, era algo que me gustaba y bueno, por casualidades de la vida llegamos a un mago que daba clases, que era Norberto Barri. Y yo empecé estudiando con él. Empecé con el mago Barri y fue mi profe, quien me abrió las puertas de este camino, ¿no? Y bueno, ya después me apasionó. Una vez que entré en este mundo me apasionó, me volví loco y siempre me sentí un afortunado por saber con 13, 14, 15 años cuál era mi futuro, ¿no? O sea, que yo quería vivir mi vida arriba de los escenarios. Y bueno, ahí estamos. Unos cuantos años después seguimos haciendo lo mismo. Y en ese camino, hasta que tomaste la decisión de vivir de la magia, ¿estudiaste otras cosas? ¿Te preparaste? Dijiste, bueno, voy a probar, no sé, con ingeniería industrial. Sí. Cuando terminé la secundaria, entré en humanidades, a estudiar ese primer año común de literatura. Y un día dije, no, si yo lo que quiero es subirme al escenario. Entonces abandoné eso. Después terminé estudiando producción de medios y de espectáculos, pero siempre, todo lo que trabajé siempre fue enfocado a subirme al escenario. Y en ese caminar donde aprendiste, como decía, con el mago Barri, después, ¿cómo seguiste entrenando la magia? ¿Comprando libros? Sí, yo me crié leyendo magia, y eso es algo que hoy está como muy de modé, ¿no? Como muy obsoleto casi. Con el YouTube y con toda la información. En mi época, en la época donde yo era pibe, no existía internet, no estaba popularizada internet y tal. El problema era la falta de información y hoy el problema es la selección de información, claro. ¿No? Y hay tanta que es muy difícil encontrar el camino. Entonces yo me crié leyendo, bueno, libros y fotocopias de libros y todo lo que tenía relación con la magia. Me conocía de punta a punta todos los libros que había en la biblioteca, acá en la biblioteca argentina, en la biblioteca de Rosario, porque al final era donde podías acceder, ¿no? Algunos libros que comprabas, algunas fotocopias que te llegaban. Desde muy chiquitito fui socio de la Peña Mágica Rosarina, el Club de Magia de Rosario. Entonces ansiaba, había una biblioteca chiquita pero muy nutrida de material, y ansiaba llegar los miércoles para poder leer algo nuevo, una revista, algún libro nuevo de magia y tal. Así que yo te digo, mi mayor crecimiento fue leyendo. Sigo amando la lectura mágica, leo a diario. Y bueno, y después trabajando y estudiando, ¿no? Y los magos, porque antes eran como más celosos los magos, ¿no? Lo siguen siendo a lo mejor. Pero cuando vos arrancaste, aparte de Barry, después, ¿había otros magos que te ayudaban? Sí, la gente de la peña, para mí los de aquella peña, los de aquel momento, el Negrito Bronzini, Claudio Sabetta, Freddy, Nadur, Pepito Valenti, Ray Cristian, Marcelo, Vinicius, ya se me borran, pero bueno, toda esa gente eran para mí ídolos. ¿Eran generosos para enseñarte alguna cosa nueva, o eran bastante que se guardaban? Sí, a ver, acá hay una cuestión fundamental, que es la pasión. Sí. La pasión es lo que te hace ir para adelante, ¿no? Yo recuerdo que eran generosos, pero primero tenían que tantear a ver si quien venía realmente estaba interesado y tal. Entonces, esa pasión te hacía ver los tiempos que quizás eran largos, ¿no? Los tiempos de espera. Yo estuve años yendo a la peña sin ser socio, ¿no? Porque todavía no podía entrar, porque era menor, por movidas burocráticas. Entonces,
la pasión es lo que hacía que hoy miro para atrás y digo, no, sí, eran generosos. A lo mejor no lo eran tanto, pero es que yo me crié viéndolos y admirándolos a ellos, ¿no? Claro. Por ahí y la mayoría de ninguno de ellos eran profesionales. Por ahí eran más celosos en mostrar el efecto, pero el truquito en sí. Pero claro. te hacían magia constantemente en esa reunión. Era magia todo el tiempo. Sí, era. Y ya no solamente el hecho de que hubiese magia, sino de hablar de magia, de hablar de otros magos, de hablar de historias, de contar anécdotas. Era un nutrirme constante. Además estamos hablando de cuando yo empecé en la peña tendría 12, 14 años. Luego estamos hablando de un pibe que escuchaba gente que había vivido, un pibe que estaba empezando a vivir, escuchaba gente que había vivido, contar historias y anécdotas, y era como... Era otra también las formas, la sociedad era otra, con lo cual un pibe de 14 años, cuando había un grupo de adultos hablando, pues lo único que podía hacer era escuchar. Claro. ¿Entendés? Hoy viene y te dando cachetazos, un pibe de 14 años y dice, ¿a dónde va, viejo del orto? Y no sé qué. Pero en esa época era así, ¿no? Era admiración y pasión por esto, que además, al no haber tanta info, tanto material, había que buscarse la vida, ¿no? Y si este era un reducto donde podías hablar algo de magia, pues ahí tenías que estar, y aguantar el tirón y que no te diesen pelota o que terminase. Yo me acuerdo que se abría la primera media hora mientras llegaban los socios, se abría la biblioteca y tal, y cuando empezaba a las 10 de la noche, cuando empezaba la reunión, los que no eran socios, afuera. Entonces nos íbamos al bar de la esquina, donde después, cuando terminaba la reunión, iban a tomar café o a cenar o lo que sea, y me quedaba ahí 2 horas. ¿Estaba solo o había algún otro ahí? A veces estaba solo, a veces estábamos con algunos otros aspirantes. Yo empecé con un amigo de la infancia, empecé a hacer esto y íbamos con él, con Adrián. Entonces, pero bueno, si no podés, a veces me tocaba estar solo y a veces estábamos con otros 2 o 3 o uno más. Yo me tomaba un cafecito para 2 horas ahí sentado, un café o una Coca-Cola, lo que tocase. Era todo un aprendizaje. Era un aprendizaje, pero además basado en la pasión, que eso es algo que yo veo que hoy no está, loco. Que hoy que se pierde a la juventud, a los adolescentes, a los niños, no tienen verdadera pasión, o la mayoría, ¿no? Verdadera pasión por algo, que mueva tu mundo, ¿no? Y por eso siempre digo que soy un afortunado por haber encontrado mi pasión tan joven, ¿no? Tan de pichón. Y hablando de eso, cuando vos arrancaste, esto de la pasión, todo, ¿en cuándo fue que pudiste sacar esa pasión en un show para la gente? ¿Cuándo fue el primer show? Mi primer show tenía 14 años, cuando hice mi primer show. Tenía 14 años, era... ¿Cómo fue esa experiencia? La recuerdo como también con mucho desparpajo, ¿no? Con la fuerza que te da la ignorancia, ¿no? De esto de decir, pasa nada, no te importaba nada. No te importa nada. Me acuerdo que lo hice con un amigo. En realidad te diría que tenía menos cuando hice la primera vez, que era un asado con mis viejos. El otro día lo hablábamos con mi viejo de eso. Para sus compañeros de laburo, un día en frío así, hicimos un asado, eran como 10 personas, amigos de él, de mi viejo, y estaba yo, y creo que sabía hacer 6 trucos, 7 trucos que había aprendido, recién empezaba, y sin problema, adelante, me puse ahí con unas cartas fabricadas por mí, con una cuerda, una soga, que ni siquiera era soga, me acuerdo que había arrancado. Esto es así, le había arrancado a mi vieja. ¿Se está enterando ahora o...? No, ya lo sabe. Pero yo me estoy acordando ahora. Te estoy hablando de hace 30 años atrás, loco. Un delantal de mi vieja, que era, fíjate vos, no había para conseguir nada, loco. Que le daba la vuelta, o sea, un delantal de cocina, que se lo ataba así y lo ataba adelante, ¿no? Tenía como 2 cuerditas que lo ataban. Pues yo les corté las cuerditas porque no tenía soga para hacer la magia con soga. Entonces usaba esa que eran como un cordoncito que tenía, y eso que se lo había cortado al delantal de la vieja. Me acabo de acordar, mirá qué locura. ¿Te voy a hacer llorar? No, bueno. No, pero me acordé, digo, no, qué trastorno, ¿no? Como eso, ¿no? La ignorancia, como te hace para adelante, eso, sí. No pasa nada. Y bien, eso fue mi primer show, yo recuerdo eso, verdadera pasión, o sea, fue mi vida siempre. ¿Y miedo de ese primer show a que salga algo más? No, ese primer show no por la ignorancia. Cuando era más consciente. Claro, cuando empezás a ser más consciente de lo burro que sos, ahí es cuando empezás a decir, esto lo tengo que preparar, claro, lo tengo que preparar mejor.
no puedo ser tan cara dura. Y especialmente cuando empecé a vivir de esto, ¿no? Cuando empezás a... ¿El primer show pago? ¿Te acordás? Fue con 14 años. Ah, ¿no dice 14 años? ¿Fue el primer show? No, pago? el primer show que hice para los amigos de mi viejo fue la primera vez que hice magia en público. Pero el primer show pago, tenía 14 años, fue para el hijo, los hijos, la hija, ya ni me acuerdo, de unos vecinos, que lo hicimos con este colega, con este amigo Adrián. Sí. ¿Te acordás cuando te habían pagado? Estoy pensando eso, boludo. Estoy pensando eso. Esto fue año 90, 91. Ah, en dólares te pagan, porque está el 1 a 1. Sí, yo creo. Todavía no. Yo creo, no quiero mentirte, pero no sé si no nos pagaron 20 pesos. Nos dio, o sea, no habíamos cobrado, nada, pero nos dio como, si te digo, 10 pesos cada uno o 5 pesos a cada uno, una cosa así, porque éramos vecinos, quiere decir, nosotros teníamos 14 y él cumplía a lo mejor 10, o sea, o 8 el nene, ¿no? ¿Y tu vestimenta de ese show? ¿Te la acordás? No, ¿No? no me acuerdo, pero yo le choreaba los sacos a mi viejo siempre anduvo de traje, era profesor de pero te quedaba un poco grande a lo mejor. Me quedaban enormes, boludo, me quedaban enormes. No. Yo, mi primer vestuario oficial, digamos, mi vestuario profesional de mago, tenía yo 17, 18 años, que fue el primer gran laburo que hice, donde realmente hubo guita y fue un tiempo, unas promociones que eran para el Ever. Estuvimos trabajando para Ala, para Palmolive, para toda esta historia, haciendo en centros comerciales, no, ni siquiera eran supermercados, eran. Claro. En la Gallega, de ahí de Córdoba y Circunvalación, me si acuerdo. Si quiere poner plata a la Gallega, estamos abiertos a recibir. La Gallega, Galleguita, ponete. Sigue estando, ¿no? La sí, está. Y ahí me acuerdo que, como yo, claro, eso era un laburo, fueron como 3 meses de laburo. Ahí había que vestirse. Y había que vestirse, me acuerdo que me compré mi primer traje. Usaba corbata, yo, una cosa. Igual que ahora. Igual que ahora. No, pero al final era uno estaba buscando su camino, ¿no? Sí, estaba buscando obvio. quién sos. Te estoy hablando de 17, 18 años. Y... ¿Ahí ya fuiste solo o acompañado? No, eso yo ya laburaba. Yo Solo. ya hacía cumpleañitos y cosas así. Había trabajado una vez, trabajé en el Patio de la Madera, que también tenía 15 años ahí. Mercado del Patio, hoy se llama. ¿No? Se llama Mercado del Patio, lo vi el otro día que fui a buscar a mi suegra ahí a la estación de Bondi. Y que es un mercado, ¿no? Es un mercado. Para comer. Sí, hay negocios para comer, para comprar verdura, carne. Buenísimo. Mercado del Patio podía poner una moneda también, ¿no? También podés poner una. Ahí estás más cerca por la municipalidad. Claro. Y la Muni ya pone para el festival. ¿Es de la Muni? Es de la Muni, sí, ya pone para el festival. Bueno, para acá, llego muy poquito, llevo 5 días acá y me voy mañana, o sea que vine para una semanita nada más, entonces no. Y yo te vengo a molestar, No he podido ver cómo está Rosario, loco. Y yo te molesto en estos 5 días que venís. Le voy a romper los huevos estando yo allá también. Pero bueno, ahí le voy a romper un poquito más ahora y para que no haga un truquito de magia. Un efecto. Yo ya no hago magia, loco. No hace magia. Me dedico a la arquitectura. Bueno, ya. eso lo vamos a hablar después. Después me decís a qué te dedicas hoy. Hacer un plano, Carlos. A ver qué tenemos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, voy a hacer un juego que lo aprendí no en Rosario, lo aprendí en Buenos Aires, la primera vez que fui a Buenos Aires. ¿Uno de tus primeros juegos? ¿No? ¿No? ¿Escuchás cuando te estoy hablando? Sí, cómo no. Pasa que me habla en otro idioma. Fue la primera vez Fue la primera vez que fui a Buenos Aires. Sí. No la primera vez que aprendí un truco. Claro. Bueno, pero digo, a lo mejor era uno de los. Voy a la mierda. A lo mejor era uno de los primeros juegos que aprendiste, eso. No, fue uno de los. No, fue un juego que aprendí la primera vez que fui a Buenos Aires. Que fui él se llamaba Convención Nacional de Magos e Ilusionistas en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha de La Plata, lo organizaba Oscar Keller. Venía de invitado estrella Marco. Son gente que no sean magos no saben de qué no estamos importa, hablando, pero bueno. Y yo tenía 17 años. Y fue la primera vez que competí en un concurso de magia y gané un premio en magia de salón. Y recuerdo aprender este juego, pero no recuerdo de quién. Recuerdo que me lo enseñaron. Mira, es una tontería que se hace con un comodín. Esa es mi cámara. ¿Y con cuál me va a grabar ahora? No. Estás en aquella. Sí. Allá, hola. Y acá tenés Y acá el truco.
Tirame el plano acá, bueno, como quieras. Escuchá, ¿cuál querés? Ahí. Para que se vea simplemente. ¿Se ve? Sí. ¿Me acerco? ¿Se ve bien ahí? Se ve, se ve, se ve. Dale, tranqui. Vale, vamos a tirar con esto. Mira, la idea es un... Se ve, ¿no? Es un comodín. ¿Comodín? Ahí está, es un comodín. La idea es fácil. Tenemos un comodín que es la carta importante a seguir. Pablo, te lo voy a hacer como si te Dale. dijese a vos, dale. Sí. Es como un trilero, ¿sabes lo que es un trilero? Una Sí. mosqueta, ¿no? De esto de que tenés que encontrar la carta. Esto es allá en España se llama timo, es un engaño. Claro. Te voy a engañar. O sea, ya te digo que te voy a cagar. Pero sin plata, que ya es algo, ¿no? Ya es una ventaja. La idea es fácil. Tenemos. Mira, la tengo. ¿Cómo era tu nombre? Constanza. ¿Por qué este mago? ¿Viste? Constanza, te lo voy a hacer a vos. Mirá, es fácil, tenés que mirar nada más. Si hago así y te pregunto, Constanza, pensá bien la respuesta, por favor, te lo pido. ¿En qué posición, Constanza, está el comodín? Boca arriba. No, vamos de vuelta, está boca abajo, Constanza, tenés que estar atenta, ¿vale? Mira, te lo hago corta. Ponemos carta blanca. Mira, Constanza, carta blanca en el medio. ¿Qué carta hay en el medio, Constanza? Blanca. Vamos de vuelta, el comodín. Tenés que estar atenta, Constanza, porque si no te perdés. Te lo voy a hacer más fácil. Mira, hay gente que piensa. Hay gente que piensa que los magos hacemos trampa y en lugar de un comodín tenemos 2 comodines o tenemos 3 comodines. Cosa que no es cierta, no es verdad, no es real. ¿Por qué? Te estarás preguntando por qué. Pregúntatelo. Me lo estoy preguntando, pero por dentro. ¿Por qué? ¡Qué buena pregunta, Roberto! Es fácil. Es fácil, porque en realidad lo que tengo son 3 cartas blancas. No sé si lo vas siguiendo o se pierde. No, pero te lo voy a hacer. Esto es todo mentira. Todo mentira. hacemos trampa. Esto no es verdad. El comodín es como el sol, que aunque no lo veamos, siempre está, señora. ¿Y dónde está el comodín? Pregúntame, ¿dónde está? ¿Dónde está el comodín? Qué buena pregunta. En el medio, siempre está en el medio, comodín. No sé si lo vas siguiendo. Claro, boca arriba es fácil. ¿Por qué? Porque boca arriba decía, está el comodín. Que vivo, no lo estás viendo. Boca abajo, te pregunto, Constanza, a ver si, estate atenta. ¿Dónde está el comodín? ¿Dónde está el Tu comodín? mano derecha. Oh, qué rápida estuvo Constanza, cómo lo enganchó. Muy bien. Ahora, ¿lo dijiste porque adivinaste o porque viste la marca? Porque adiviné. Ah, mirá vos, la mina adivinó. Tiene que estar de ese lado. Claro, es que los magos hacemos trampa y yo el comodín para encontrarlo siempre lo marco. Si yo no te digo nada no lo ves, pero si te digo el comodín está marcado, lo ve enseguida porque dice Joker acá. ¿Lo vas viendo? Dice Joker, entonces es fácil encontrarlo. ¿No? Eso. Muy bien, bueno, muy bien. Y podemos cortar un temito musical, Franco. Así nos relajamos un poco. Relajo, Seguimos como las medialunas. Vamos con la media luna y el mate, a ver si viene el mate amargo. Ahí está.
Los jueves a las 21 horas descubrimos la magia Magasagia en Liberalia Online. Mago Pablo, la varita mágica de Pablo Cantarella en Liberalia Online está como en casa. Los jueves a las 21 horas descubrimos la magia Magasagia en Liberalia Online. Mago Pablo, la varita mágica de Pablo Cantarella en Liberalia Online está como en casa. Los jueves a las 21 horas descubrimos la magia Magasagia en Liberalia Online. Mago Pablo, la varita mágica de Pablo Cantarella en Liberalia Online está como en casa. Descubrimos la magia Magasagia en Liberalia Online. Mago Pablo, la varita mágica de Pablo Cantarella en Liberalia Online está como en casa. Bueno, muy bien, vamos a seguir un poquito con el recorrido acá con Carlitos antes de llegar a España. Antes de llegar a España. ¿Cómo fue ese recorrido desde que hiciste el primer show? ¿Qué cosas hiciste acá en Argentina? ¿Competiste, me dijiste? Contanos un poquito más ahí, a ver. Bueno, cronológicamente, a ver, Dale, yo... bueno. No, pero si no me pierdo. Ah, bueno, dale, metele entonces. En lo que... Gallo de... Me eché una más. Voy a jugar mucho. Me gusta este igual. A ver. ¿No querés estar igual que yo? No. Ah, jodido. Bueno, Ya no está sí, igual, está bien, mirá. está bien. Yo ya te pelado. No, eso, bueno, hice el... Competí, bueno, empecé a laburar, a hacer showcitos donde se podía. En barcitos, en cumpleaños, donde se podía. Empecé a estudiar también, estudié mimo, estudié danza, estudié teatro. Y... ahí está moviendo la cámara. Ahí está. Ahora nos vamos a mover para otro lado para desencuadrar. No. Empecé a estudiar mucho, estudiar teatro, estuve en una compañía que hacíamos cabarets. Y después empecé a laburar en radio. Empecé a laburar en la radio. Tenés un libro sobre eso. Tengo un libro que surgió justamente de laburar en la radio. Yo escuchaba la TL 105, no sé si existirá todavía. Sí. ¿Existe todavía? Sí. Pero en aquel momento era todo rock nacional. ¿Sigue siendo igual? Sí. No evolucionaron los hijos de No. puta. En el mismo lugar. En el mismo lugar, en calle Rioja era, ¿no? Rioja, al frente de la buena bebida, por ahí. Exactamente, mirá qué loco.
¿Y sigue estando la buena medida? Sí. Sí, Sí, lo han la reformado. reformaron. Pasa que el sándwich de milanga no sale un peso ya, ¿no? No, De ninguna manera. No, creo. Creo que, es más, se ha puesto como en una cuestión turística y el sándwich de milanga. ¿La buena medida? Si era un mango y ahora te deberían ser 60 mangos, uno de milanga puede llegar a costar 200 mangos. Sí, más o menos. Tranquilo. Tranquilo. ¿En serio? ¿Pero que la reformaron o algo? Sí, Es sí. hermosísimo el ¿Y lugar. con las cucarachas, los ratones qué hicieron? ¿Lo exiliaron o qué? La buena medida no va a auspiciar este programa. No, pará, Nosotros muchachos. se llamaron y los metieron en una cava. ¿no? Nosotros nos juntamos con los pibes ahí para salir y te pasaban las cucarachas adelante. O sea, que el que me venga a decir no, porque era así, boludo. Yo le he preguntado, loco, se podía fumar. ¿Dónde tengo? Esa respuesta no me la olvidé nunca más. Un cenicero me dice, ¿para qué está el suelo? Me dijo el mozo, boludo. Excelente. Me lo dijo a mí, yo tenía 16, 17 años yo, boludo. Al suelo iba todo, eso era una mugre, boludo. Pero era como clásico, ¿no? ¿Y por qué terminamos hablando de la buena medida? Ya me Por la perdí. red. Ah, la red que va Está a empezar de la frente, radio. está de Ahí está, frente, bien, está. gracias ahí la producción. O sea, Nos interesa la entrevista, se ve. llega un montón. Mi vida es súper interesante, boludo. Es interesante, bueno, el tipo cree que no. Entonces, me acuerdo eso. Yo, en uno de estos que te digo que hacíamos lo que podíamos, laburé en un sitio, en un barcito. Yo escuchaba la radio, escuchaba la tele, escuchaba siempre. Es más, ahí conocí a los chicos de la Versuit, ahí conocía a ¿cómo se llamaba? El de la blusera en Memphis, que se mató. Adrián Otero. Bueno, ahí conocí un montón de gente, les hacía magia. Con la gente de la Versuit hice magia en un recital cuando éramos 100 personas. Venía, te estoy hablando del año 93, a lo mejor, 92, 93. Y entonces hago un showcito de mierda en un pub. Me llamaba. Duró, ya cuando yo me fui ya no existía, creo que duró 3 meses el pub ese. No sé, arte y música, era algo así, no sé, un número, arte y música. No me acuerdo ni por dónde estaba. Y estaba ahí un pibe que tenía un programa de radio que yo lo escuchaba y que sé que sigue laburando un montón en la radio, ahora está en otra radio. Que es Mariano Montenegro, no sé si lo tienen. Sí. Él tenía un programa en la radio y él estaba ahí, me hizo una entrevista o me invitó al programa, no me acuerdo cómo fue el tema, me dice, loco, ¿por qué no hacer un truco de magia por radio? ¿Cómo que hago magia por radio? Pero me picó. Entonces le digo, mira, la semana que viene te traigo un truco de magia por radio. Y así estuve 2 años haciendo magia por radio toda la semana en el programa de Mariano. Y después en otros programas ya trabajaba en la radio y tal. Y a raíz de eso surge, o sea, con todo el material, porque ese era material que no existía y que investigaba y que creaba yo, y que ahí me iba mucho a la biblioteca argentina a buscar material, porque lo que te digo, ahora te sentás y pones en Google un truco de magia para hacer por radio y te salen 700 millones, o lo que quieras, Claro, lo que sí. quieras te sale, ¿no? Pero en esa época era buscar libros de magia, libros de radio, libros de matemática, libros de acertijos, libros... buscar en libros y era buscar en el índice, en el gozo, pedirlo, era todo un lío, boludo. Pero todas las semanas sacaba un juego de magia y lo llevaba y lo hacía a la radio. Y con eso publiqué mi primer libro, que para mí fue, yo tenía 19 años, y fue digamos, la entrada a Buenos Aires. No era nadie y de repente era, como dicen, era el negrito de Rosario, y de repente era el negrito de Rosario que había hecho un libro. Que había hecho ¿no? un libro, claro. Y entonces ya ahí, gente a la que uno admiraba, ya te empezaban a dar bola, o a saludar por lo menos, ¿no? Y me sirvió muchísimo para eso. Y después puse un negocio de magia acá en Rosario, que ahí fue donde nos conocimos. Sí, él es el culpable que yo sea mago. Este, Porque si no estaba en el negocio, yo ayer pasé por ahí, ayer pasé por tu casa. No, ayer pasé por el negocio, está vacío. Estaba en la Galería Córdoba, ¿viste? Que es esta que está en Sarmiento y Córdoba, donde está la escalera mecánica, la primera escalera mecánica de Rosario. Bueno, justo al lado de la escalera mecánica, estaba entrando por Sarmiento. El relojero debe estar también. No, está, relojero, no, pero el relojero ya estaba Ya casi, estaba era viejo ya Ya cuando era estaba grande, yo. ¿no? Estamos hablando que yo abrí creo que en el 99, si no fue en el 99 fue en el 2000, yo soy muy bueno para los negocios, ¿viste? Yo abrí el negocio cuando se venía todo el quilombo. Y yo empecé magia en 2001, imagínate. yo Qué inteligente que fui yo. Había que hacer magia. Yo tuve 3 años en el negocio y lo cerré en el 2000, a finales de 2001, con lo cual empecé a Cuando empecé yo, digo. 9, claro, sí. Sí, porque en el 2002 yo me piré y me fui para España. Y hasta ahí Rosario. Desde Rosario.
¿Y cómo decidiste? Alguna otra cosa habré hecho. Está no bien, sé. no. ¿Y cómo decidiste irte a España? ¿Por qué? ¿Por qué te dijiste, me voy para allá? Y porque yo tenía en cuenta, tenía 24 años cuando intentaba hacer, o sea, yo siempre amé el escenario, ¿no? Siempre la magia y lo que te hablaba al principio, la pasión, ¿no? Y quería seguir con esto, y de repente, a finales del 2001, yo no sé qué te acordabas, pero para mí fue una hecatombe. Yo me acuerdo de una baraja que tenía, digamos, mi fuerte era el negocio. Hacía show con el negocio, hacíamos 5 pesos salía. Sí, y de repente empezó a salir 30, ¿Sí? de un día para el otro, ¿no? Recuerdo, pues yo la Entonces, compré. todo el 5 pesos. material que yo tenía para vender, como ahora, básicamente no pasó el tiempo, loco. Es como un parate y volvió todo. Era un balurdo, y recuerdo, recién empezaban los teléfonos celulares, y recuerdo que ya te digo, nosotros organizábamos, trabajamos con algún mimo, con alguna batucada, hacíamos eventos y tal, y yo hacía magia, y se empezaron a caer todas las fiestas de fin de año y todo, se caía todo. O sea, en diciembre se empezó llamábamos al teléfono celular y hola, sí, no, mirá, que de la empresa o de la municipalidad o de tal, que se suspende porque tenemos que elegir presidente cada 10 minutos y se pudrió todo. Entonces dije, bueno, yo cerré el negocio y me voy a la mierda. Mi viejo es español, mi viejo nació en España. Con lo cual yo tengo doble nacionalidad de pichón, de chico. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me voy para allá. Y me fui para allá. Me fui sin saber, me fui con $300 en el bolsillo y sin saber a lo que iba, sin pasaje de vuelta. Y bueno, y la verdad que fue complicado porque no tenía ni para morfar allá. O sea, no tenía ni un techo, ni para morfar, ni nada. Y tuve un tiempo en la calle haciendo lo que podía. Hasta que empecé a trabajar en unos parques de tipo de atracción, un parque acuático, tipo Mundo Mar, ¿cómo es? No, Mundo Marino. Mundo Marino, ese se llamaba Mundo Mar, por eso. Y tenía unos gemelos, eran como dos, ¿no? Que era Mundo Mar y Aqualandia. Era uno de toboganes, de agua, de piletas y tal, y uno de animales marinos y eso. Estaban en una montaña en Benidorm, que es en la costa, en el Mediterráneo. Y ahí arranqué, y eso fue ni bien llegué, a 20 días de haber llegado, al mes de haber llegado, que para mí fue el mes más duro, porque ya te digo, dormía en la calle, no tenía para morfar, pasaba por las terrazas ahí, o sea, digamos, las mesas que estaban en la calle, imagínate, eso es mega turístico. Y, o sea, alguno había dejado medio sándwich y yo me lo manoteaba, pasaba caminando, manoteaba y comía eso, no tenía nada, no tenía un peso. Hasta que empecé a laburar ahí. Pero te llevaste una valijita con... No, yo tenía una valija con ropa y una valija con magia. Con magia. Era lo único que tenía. Era mi posesión, mi tesoro. y desde que empecé a laburar en los parques haciendo magia, estamos hablando del año 2002, nunca más en mi vida entró una moneda que no sea por subirme al escenario, para hacer mi laburo. Qué bueno. Che, y vos te fuiste acá siendo Carlos Adriano, el referente siendo de la magia Adriano. infantil. No, en absolutísimo, no. ¿Cómo? Ya acá no hacía más magia para pibes. Cuando yo me fui con 24 años, ya hacía 2 o 3 años que no. Desde que abrí el negocio, empecé a trabajar otro tipo de eventos, porque tenía un negocio en la calle, teníamos una especie de productora con mi viejo, entonces producíamos más eventos, ¿no? Entonces dejé de hacer cumpleaños infantiles. Si me llamaban para un cumpleaños infantil, mandaba a alguien a hacerlo. Pero claro, cuando llegué allá había que morfar. Y yo llegué en una muy buena época en España. Llegó una época de que había mucho laburo. Entonces yo vivía de la migaja que el resto no querían. Y normalmente lo que el resto no quería eran los cumpleaños infantiles y las movidas estas. Entonces, Comuniones se festeja mucho allá, se ¿no? hace mucho comuniones. Y entonces empecé a hacer eso. Pero empecé a hacer eso porque era lo que había, no porque me interesara. Es más, al principio ni siquiera me gustaba, odiaba laburar para pibes. Pero el tiempo, yo acá ya había empezado a estudiar clown. Y allá una de las primeras cosas que hice fue empezar a estudiar clown, y a mí el clown me cambió la vida. Siempre lo hablo, yo me considero más payaso que mago. El clown a mí me cambió la vida arriba. Pero eso te pasó allá en España, ¿no? El cambio fue allá, sí, el cambio mental fue allá. Yo ya acá había empezado a estudiar, pero allá fue el cambio mental. Allá fue cuando realmente entendí, ¿no? El lenguaje, entendí la filosofía del payaso. Y empecé a hacerlo.
y parece que empecé a hacerlo, no sé si bien, pero por lo menos profesional, ¿no? O sea, laburaba, allá cuando como había tanto laburo, te llamaban, los magos, los llamaban por un cumpleaños infantil y decían, no, a ver qué hago, abrían un cajón y decían, mira, este que tiene colores, este que tiene un pañuelito con no sé qué, este que tiene el dibujito de un payasito. Y no estaba armado, no era un espectáculo realmente armado para chicos, Apuntado, ¿no? claro. Pensado para los chicos. Entonces yo lo que hice fue armar mis espectáculos estaban armados específicamente para eso y además da un servicio profesional a hacer lo más pro posible, ¿no? O sea, trabajaba sí, sigo trabajando, pero con contratos, con historia, o sea, bien hecho, no era, te llamo, ay, vale, voy, ¿cuánto me dais? Dame lo que tenga. No, o sea, había un laburo bien hecho. Y eso empezó a funcionar, empezó a repercutir. ¿Cambiaste un poco la forma de hacer magia para chicos en España? Absolutamente. Quiero decir, cambié todo. Yo cambié mi personalidad, mi forma de vivir, abajo y arriba del escenario. Todo cambió, todo. También maduré, crecí un poco, ¿no? Quiero decir, veo diferente las cosas. Es lo que te decía al principio. Cuando uno arranca, la ignorancia va a todos lados. Yo lo hago. Y después mirá y decís, no, podés hacerlo bien, loco, si lo vas a hacer, ¿no? Entonces sí, cambió muchísimo. Y... Hay algo que no cambió. ¿Qué? La pasión. No, eso no. Pero la pasión la pasión es por el escenario, no por la magia. No, ya sé. Es decir, Digo, para pero mí no la cambió magia... las ganas de... No, pero para mí la magia hoy por hoy es una herramienta nada más. Antes era mi vida, pero ahora es solamente una herramienta. Que adoro, porque además yo tengo la suerte de que mi hobby es mi laburo también, ¿no? Entonces, en la parte hobbyista sí me sigue gustando mucho la magia, pero en la parte laboral es simplemente una herramienta y la veo como una herramienta nada más. Exactamente igual que el vestuario, que la música, que los riders de luces, o que el maquillaje, o que el clown, o que el teatro, ¿no? Es una herramienta más para poder armar mi espectáculo y comunicar lo que quiera comunicar con cada show. Y eso, ese momento, ese cambio que hiciste con el clown, con todo, te permitió viajar, que te conozcan, escribir libros también, porque escribiste, aparte del libro de magia por radio, escribiste el libro orientado a la magia infantil. Claro, ¿qué pasa? En el momento que de repente hay gente que respeto mucho y que son gente con conocimiento y tal, y me empezaron a decir, o sea, lo haces bien, ¿no? Al final empezás a pensar, dices, a lo mejor lo estoy haciendo bien, medianamente bien por lo menos, ¿no? Entonces empecé a profundizar más sobre el tema y me empezó a gustar. Empecé a entender la filosofía, el trabajo, la forma de hacer, empecé a encontrar mi propio camino, y que era muy diferente a lo que había en ese momento, con lo cual mi trabajo empezó a ser como un poquito de referencia. Y en el año 2007 hice mi primer festi, que para mí me cambió, o sea, dejé de hacer cumpleañitos y eventos en pubs, y como laburitos en pubs, para empezar a trabajar en festivales, en teatro, en centros culturales, y eso me abrió un horizonte nuevo, ¿no? Empecé a trabajar, a pensar diferente, siguiendo mi línea de trabajo, porque al final era mi propio camino, ¿no? Mi propia personalidad escénica y tal, pero empezaba a funcionar en otros ambientes. Y a partir de ahí, bueno, hasta hoy llevo haciendo esto, viajando por todos lados, por donde me dejan, vamos. ¿Cuál fue el lugar más raro donde hiciste magia? Más raro, hice magia en trenes funcionando, o sea, contratado, laburando. Hice magia en trenes, hice magia en habitaciones de hospitales, así de veces, hice magia en murallas de 700 años, hice magia en pueblos donde vive una sola persona, hice magia, sí. Que allá se utiliza mucho, se vive mucho el pueblo para el verano, ¿no? O sea, España es pueblo. Toda España, digamos, las grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona, están creadas por gente de pueblo que va a la ciudad, ¿no? Entonces tienen mucho retorno, todos los pueblos tienen fiesta y tal, entonces en verano crecen, pero hay pueblos que en invierno tienen 5 personas, 2 personas, 1 persona, literalmente, viviendo ahí solo una persona, un pueblito, son aldeitas a lo mejor que hay. Pero en verano tiene su fiesta, tiene la fiesta del pueblo y a lo mejor tenés 150 personas, o 500, o 30, hay más movimiento, pero son pueblitos, ¿no? Chiquitos. O sea, he hecho magia
Yo vi una Todos foto lados, tuya ¿no? en un lugar que me encantaría hacer más que ahí. Mar o la laguna con una montaña de fondo hace un par de años. Sí, eso fue también, eso fue la última vez que concursé, que competí, eso fue en Italia, justo eso es en los Alpes, pero del lado italiano, no son los Alpes suizos, son los Alpes italianos. Es en el medio de los Alpes, es un festival se llama Master of Magic, que es como el festival más grande es un campeonato mundial de magia de calle, que en realidad es un festival, vos te contratan, creo que éramos 16 artistas que te contratan de distintas partes del mundo, son todos de distintas, no hay 2 artistas del mismo lugar en cada festival, ¿no? Se hace una vez al año. Te contratan para trabajar en distintos puntos, pero a la vez es un campeonato porque es street magic, es magia de calle, ¿no? Ahí no hay escenario, no hay nada, es laburar ahí. Y ese fue uno de los shows que hicimos ahí en el Master of Magic de hace 2 años atrás. Ahí saqué un premio en magia de calle, el último premio que tengo. Sí. Bueno. Está muy bueno ese sitio, era muy loco. Yo vi esa foto Eso y en los Alpes, me dio en ganas medio de los Alpes. de ir a pegarte. Sí. No sé, yo no sabría ni siquiera decirte dónde era porque nosotros estábamos en Italia, estamos en Torino. Parábamos en el hotel en Torino y la producción nos lleva, nos dice, bueno, ahí vamos para tal lado, te subían a la camioneta y acá hay que laburar, vale, perfecto. De escaleta, que más primero, segundo, tal, acá se monta y se labura, te subías, cenábamos, comíamos ahí, te subías y otra vez para el hotel, o sea, laburo Pero no sabía ni siquiera dónde estábamos y ahí me dije, cuando íbamos llegando, íbamos alucinando. Eso es magnífico. No, estamos yendo para el norte, estamos acá justo al lado de los Alpes suizos, pero estos son los Alpes italianos, estos son. No, puta madre. No sé ni cómo llegué ahí. Pero es fantástico. Eso fue un lugar muy loco, lindo. Sí, muy lindo de lograr. Bueno, esas son las buenas. Contame una mala. 1000. Contame una que vos dijiste, fui a hacerte show y un poco más no me tiraron con. Alemania, pero es que fue malo y buenísima a la vez. Eso fue hace como 5, 6 o 7 años. A ver, yo trabajo de esto, vivo de esto y vivo literalmente, quiero decir, es mi trabajo, es mi oficina, ¿no? Voy a trabajar día a día, entonces hay cosas que funcionan. Quiero decir, están armadas así, llevan 10 años funcionando. Yo sé que esto funciona, este espectáculo funciona, entonces por más mal que me vaya, funciona. Pues es un show de mierda, pero al final salió bien. No, es así, uno puede salir, se baja del escenario y dice, me gustó como salió, tal, pero para el público fue un show dignísimo, sí. ¿Entendés? Más para uno, ¿por qué? Porque estoy hablando de cosas de mi laburo, ¿no? De mi trabajo, de esto vivo, por eso me pagan, con lo cual está más que testeado esas cosas. Sale una historia, un festival en Alemania, en San Wendel. También es un festival de calle fantástico. Voy allá a laburar. Son viernes, sábado y domingo, son 9 funciones. Tenías 3 viernes, 3 sábados, 3 domingos. Fui con mi con mi mujer. Llegamos a Alemania, también un lugar idílico, maravilloso, un pueblito en el medio de Alemania, cerca de Frankfurt. Mucha historia, el pueblo, mucha historia del festival, hay mucha gente de distintos lados que va ese fin de semana específicamente a ver espectáculos. Y son espectáculos de calle, te pagan, pero además se pasa la gorra y la gente deja guita, loco, porque va a haber espectáculos. Y te deja vos, se va a ver el otro, y deja el otro, y se va a ver el otro, y deja moneda al otro, porque está viendo un espectáculo y valora tu laburo, ¿no? No te está dando una limosna, sino que está valorando tu laburo. En Alemania, yo de alemán, nada. Sé que hubo un tal Adolfo ahí haciendo lío hace años, pero de ahí no me saqué. Y resulta que digo, tiro con el inglés, que yo me lo chapuseo, laburo mucho gestual y tal. Digo, vamos. Primera función, te dan el cronograma, este sitio. Primera función, el desastre más grande en la historia. O sea, te digo, yo laburo de esto, no estoy acostumbrado a tanto fracaso. No. Fue patético, boludo. No, el inglés me trababa, no me entendían, había baches por todo lado porque no se reía, no entraba un gag, no entraba un chiste, no entraba nada. Una puta mierda. Un desastre, boludo, un desastre. Mi mujer me miraba y se agarraba la cabeza y decía, entre el público, no puede ser.
Había un par de colegas, había un colega que es clown, es buenísimo, que lo adoro, un belga, tengo muy buena relación, que me estaba viendo y me dice, laburaba también, ¿no? Yo, no, boludo, esto tal. Bueno, fue un fracaso estrepitoso esa primera función. Entonces dijimos, mi chica y este colega me empezaron a tirar líneas, ¿no? Porque fíjate, falló acá, esto, que tuviste este problema, tal. Salió tan mal que estoy contento, le decía, porque el próximo tiene que salir mejor, o sea, ahora es todo para arriba. Claro. Digo, ¿sabes qué? Entonces me dieron algunos tips, digo, el próximo lo voy a hacer sin hablar. Todo musical. ¡Perfecto! Que el próximo era 1 hora y media después, o sea, era todo. Claro, son 3 al día eran, ¿viste? Voy al próximo, peor que el anterior, boludo. Porque claro, estamos hablando de que no hubo un trabajo de papel, entonces, donde había un gag o un chiste o una frase que yo usaba para algo, para alguna trampa o para lo que sea, no la había. Entonces de repente me encontraba y tenía que hacer algo que no sabía cómo hacer. No, malísimo. Andate, hijo de puta. Era lamentable. ¿Y la gente qué hacía? ¿Te miraba respetuosamente o se iba? Respetuosísimamente. Ahí estaban, aguantando el tirón, ¿viste? Diciendo, mirando el reloj. Miraban así, a ver cuánto le falta a este pibe. Pero terminó, boluda, fue peor que el anterior. Es que ahora peor no puede ir, ahora vamos para arriba. Y me lo tomé así, con esa filosofía de aprendizaje. Por eso te digo, fueron mis peores shows en Europa, lejos. Pero fueron enseñanzas, era aprendizaje. Entonces, tenía un montón de errores en el primero, otro montón del segundo, que ya los tenía en conciencia por lo menos, ¿no? Entonces no digo que iba a estar de puta madre después, pero sí que iba a ser consciente de tal y tal error. Que de hecho lo fui, ¿no? Y ya el último de la noche del primer día, más o menos tiró. Al otro día, el segundo día, las 3 funciones, ya iba más. No eran show buenos, o sea, no sé cuánto eran, 20 artistas, no sé qué, seguramente era el peor show en ese todavía, ¿no? Pero bueno, iba tirando, y cada show era crecimiento, era, no, y ahora voy a meter esto, y ahora voy a cambiar esto, y recuerdo el viernes 3 shows, sábado 3 shows, ya yo me sentía más cómodo, tal. Domingo eran 3 shows, hago el primer show de la mañana y recuerdo además la imagen, la mirada con mi chica, ¿no? Cuando terminó el show, de mirarla y decir, es que había salido fantástico. Y ya el domingo, que además es el día más fuerte porque es donde viene más gente y tal, domingo ya tenía gente que me seguía, que me iba al otro punto y venía a ver mi espectáculo al otro punto, ¿no? Porque entonces fue eso, para mí fue un crecimiento tremendo. Fue el peor show de mi historia posiblemente. Pero me sirvió, eso te enseña que los triunfos no te hacen crecer, ¿no? El profe de ajedrez, mi hijo le dice, si vos perdés, dice, no te pongas mal, fíjate qué es lo que hiciste mal. Claro. Digamos, claro. Y me hiciste acordar. Capitalizarlo, boludo. Ya. Pero yo recuerdo que eso solamente, no sé por qué salió, quiero decir, yo cuando me salen mal las cosas también me voy abajo, me cago en la puta. Pero en ese viaje puntualmente era, hostia, que como el culo salió, boludo. Esto es buenísimo, porque ahora puedo crecer, puedo aprender. No sé, porque alguien me iluminó, no sé por qué salió así. Pero fue un crecimiento tremendo en 3 días en Alemania. Sí. Bueno, cerramos con un efecto más esta partecita. Uy, ¿en serio? ¿Querés o no? Vale, si no, metemos música. Yo tengo una habilidad más. Mirá, fíjate. Mirá, voy a hacer un truco. Bueno. Pone música. Manda música entonces, dale, vamos con la música. Drive our ships to new land.
Los jueves a las 21 horas descubrimos la magia Magasagia en Liberalia Online. Mago Pablo, la varita mágica de Pablo Cantarela en Liberalia Online está como en casa. Me agarraste comiéndome la uña. Bueno, ¿ya estamos de vuelta? Acá estamos. Here Bueno, we are. Bueno, mira, estaba ahí hojeando un poquito algunas preguntas que había anotado para preguntarte. Preguntas que había anotado para preguntarte. Sí, pregunta de pregunta. Se redundó más. No, nunca. Y bueno, te quería preguntar, a ver, ¿te queda algo pendiente? O decir, este sueño lo tengo que cumplir y todavía no lo pude cumplir. O ya estás viviendo ese sueño. A ver, yo siempre digo que vivo más allá de los quilombos que uno tiene en la vida normal, ¿no? Yo vivo un sueño, vivo día a día un sueño, porque es mi sueño vivir de lo que hago. Quiero decir, yo soy fiel, yo siempre digo, miro para atrás y veo a un pibe de 15 años que miraba a Europa o Estados Unidos, los magos famosos, así como desde una lejanía tan absoluta y desde una imposibilidad de acceder a eso tan absoluto, pero con una pasión tan grande que yo miro para atrás y digo, no lo defraudé, o sea, yo soy quien quería ser. Entonces, claro, quedan 1000 cosas por hacer, pero si yo me muero mañana, me muero fiel a lo que siempre quise, fiel a lo que siempre deseé y que pude cumplir, que es vivir de esto, simplemente. Después toque donde toque, mejor, peor, pero al final es vivir de esto. ¿Y te arrepentís de algo de ese camino? Nada. A ver, seguramente haría cosas diferentes en otro momento si lo volviese a vivir, pero bueno, hay un cuento de Dolina que se llama La refutación del regreso, que cierra, creo que Crónicas del Ángel Gris, cierra con ese cuento, que habla de que es imposible volver. Es decir, si vos podés volver de dos formas. Si volvés sin saber que volviste, es exactamente lo mismo. O sea, ahora podríamos estar en una quinta o una 10ª vuelta, ¿no? Y si volvés sabiendo, ya no vas a actuar igual. Claro. Porque viviste ya eso que. Entonces, es imposible volver, no hay forma de. Entonces, arrepentirse no sirve de nada. Si volvieran a hacer y a lo mejor con la maduración, el conocimiento que tengo hoy, posiblemente haría cosas de otra forma. Pero no me arrepiento absolutamente de nada. Es más, uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando llegué allá, que no tenía dónde dormir, dónde comer, que no sabía qué iba a hacer de mi vida. Pero esa decisión fue quizás la más trascendental de mi vida, ¿no? Y hoy soy quien soy gracias a eso. Entonces, la distancia te relativiza todo, ¿no? Mirar a la distancia relativiza todo. ¿Y siempre tuviste el apoyo de la familia en todo esto? ¿O en algún momento te dijo tu viejo, estudia contador como yo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Mi viejo me dijo una frase: no pongas los huevos en la misma canasta. No pongo todos los huevos en la misma canasta. Yo recuerdo, digamos, el gran punto así de quiebre fue... Terminé de pendejo la secundaria, terminé con 17 recién cumplido la secundaria. Con lo cual yo empecé la universidad con 17. Y me acuerdo de un día que me viene a despertar mi vieja para ir a la universidad. Ya recién había empezado, hacía 6 meses. ¿Sí? Y me viene a despertar y le digo, no, vieja, que yo yo voy a ser mago. Digo, no quiero ir a la universidad, no me interesa, voy a ser mago. No, para. 3 minutos después entra a la habitación mi viejo, of course, y se sienta en la cama y ahí bueno, fue la charla. Pero volvemos a la misma, era pasión, no era una boludez de adolescente, ¿no? O sea, acá estoy. Y la verdad que siempre me apoyaron, ¿no? O sea, nunca me cortaron las alas para nada. Así que eso también es útil, ¿no? Están orgullosos de su... Sí, por supuesto, por supuestísimo. Se les cae la baba. Y sí, viste, son mis primeros fans, ellos escriben siempre que cuelgo. Yo soy muy colgado con las redes sociales, extremadamente colgado. Pero por ahí cuelgo algún video, una foto, alguna cosa que estoy por ahí. Y escriben como si no fueran tus padres. Son los primeros. No, sí, mi amor, mi hit, decir que son los primeros, los viejos que están ahí. Y es fantástico. Fantástico porque al final es amor eso, ¿no?
¿Cómo podés devolver algo si en lo más íntimo de tu familia, de tu entorno, no tenés el apoyo? Es muy difícil poder dar a la gente si no tenés amor en casa o con la gente que te quiere, la gente que te conoce, ¿no? Como le va a dar un desconocido amor. Y allá en España vivís Vivo en Madrid. en Madrid. Y la gente en España, ¿cómo recibe al argentino? ¿Cómo te recibió al argentino en general? Muy bien, muy bien, muy bien. Ten en cuenta que para España quiere mucho a Argentina y somos como ellos nos ven como parte de ellos. Quiero decir, de toda Latinoamérica nosotros somos los únicos que no somos latinoamericanos, somos argentinos, ¿no? Y Argentina y España están como muy ligadas. No, yo nunca sentí ni discriminación ni nada. La hay, pero yo nunca la sentí. Te hago una última pregunta. Vos me contaste una vez tu experiencia en el crucero, tu experiencia en el crucero, de laburar en el crucero. Sí, eso fue hace muchos años. ¿Qué? Año 2005 lo pasé. Te encantó, ¿no es cierto? Estuviste años ahí. No me gustó nada. No, porque yo tengo un problemita no con la responsabilidad, con las reglas. Con las reglas, tengo un problemita yo. O sea, vos pedime por favor y yo te hago lo que quiera. La verdad no me obligue a hacer nada porque estoy seguro que aunque no quiera hacerlo lo voy a hacer al revés, ¿no? Entonces ahí en un crucero es un mando militar, ¿no? O sea, ahí manda el de arriba, el de abajo obedece, al final vos sos uno de ese rango, ¿no? Estás ahí, entonces hay cosas que no pueden andar en vaquero por la cubierta o a las 3 de la mañana tenés que estar en tu habitación. ¿No? Aclaramos, él estaba en crucero como mago. Sí, trabajando haciendo espectáculos. No de mozos, digamos. Pero además ves cosas, quiero decir, yo estaba fantástico, estaba yo. Era el rey ahí. Era el rey, pero claro, pero de repente los pibes con los que laburaba o que te cruzaba todos los días, ves que es una explosión. No voy a meter en un tema, pero es un agobio. Estás en un hotel flotando, estás de puta madre por una semana, para 2 semanas, para 15 días, pero a los 2 meses dije, yo tenía contrato para 7 meses, no llegó a los 2 meses dije eso, y me bajé, le dije, no me apetece quedarme, no la estoy pasando bien, estás encerrado, loco, está fantástico el crucero para ir de vacaciones, pero estar viviendo dentro de un crucero todo el tiempo o te tenés que adaptar o no o explotás, te explota la cabeza, te crece, te convertís en jirafa, te da contra el techo, como todo muy bajito, entonces como muy loco, ¿no? Además yo recién ya llevaba 1 año y casi 2 años ya con mi pareja actual, con lo cual era como que estaba perdiendo todo lo poco que había conseguido en España, ¿no? En 3 años de vivir allá, lo estaba empezando a perder. Está bueno porque el público está esperándote a ver, está esperando verte, tenés todo el teatro para vos, las condiciones necesarias, pero es una vida, no sé, a mí personalmente tengo amigos que viven de ello y es fantástico, pero bueno, yo soy un poquito más libre, necesito un poquito más de libertad, ¿no? No sé. No tanta estructura. No puedo con eso. No puedo con las formalidades, ¿no? Ahí tenés que estar vestir. Yo no tengo zapatos. Trabajo, los zapatos que tengo son de show. Tengo uno de payaso para uno de los espectáculos, otro para otro, tal, pero digamos, yo no ando por mi vida, ando en zapatilla todo el tiempo. Y en un barco no podés andar en zapatilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, te hace una boludez. Sí, pero a mí me rompe las pelotas. No es qué sé yo, son cosas así. No podés fumar si te ven los pasajeros. Yo sé que es una mierda fumar, pero yo fumo, loco, no me rompa la pelota. No fumen, chicos, que es malo, pero así un montón de cosas. Tenés que andar. Hoy te tenés que vestir con chilaba porque estamos en Túnez. ¿Viste? Tengo una remera y un vaquero, claro. No, te la dan ahí, pero quiero decir, no es para un show, ¿no? Es para todo el día. Es todo el día. Estás así, claro. ¿No? Entonces, no estuvo bien como experiencia, siempre había querido hacerlo, pero es que ya lo tengo olvidado, te estoy hablando de esos años 2005, sí. Son 15 años, casi 14 años atrás. Pero bueno, los hay de todo. ¿Y el humor
el humor allá en España? ¿Te costó adaptarte al humor Muchísimo. de allá? O... Muchísimo, y ahora no entiendo el humor de acá. Sí. Hay una cosa, que eso también lo voy a dar a distancia. El humor argentino es muy agresivo. Es agresivo. Se basa en la agresión, no todo, ¿no? Pero sí se basa en la agresión, en el menosprecio, en el impacto, ¿no? Normalmente, lo normal. Y eso allá puede gustar a alguien pero digamos en lo normal no es tan así, no es tan violento el humor allá. Y además yo descubrí el payaso y descubrí que hay otra forma de... Básicamente empecé a querer a mi público, ¿no? A amar a mi público, ellos me están dando de comer. Es reírte más de vos que del otro. Absolutamente, absolutamente. El imbécil en el escenario soy yo, no el espectador, ni el público, ni nada. Entonces aprendí a amarlo y te das cuenta que conseguís mucho más cuando lo querés y le demostrás a tu público que lo querés. Entonces me costó, porque además hay que entender que hablamos del mismo idioma, pero hay millones de palabras y de formas de hablar y de modismos diferentes, con lo cual cuando uno habla argentino rápido no te entienden, y más recién llegado, donde no sabes modismo y nada, no te entienden. Entonces tenés que pulir, empezar a entender cuáles son los mecanismos del humor allá, que en realidad son los mecanismos básicos del humor los que funcionan en todos lados. Lo que pasa es que acá el estilo de vida de acá, de humor de acá es muy agresivo. Pero un humor... Yo empecé a trabajar un humor que funcione más en cualquier cultura, porque viajo mucho, entonces me tiene que funcionar en España, pero me tiene que funcionar en Chile, y me tiene que funcionar en Italia, o en Alemania, o en México. ¿Entendés? Me tiene que funcionar en todos lados, porque vivo de eso. Y el clown te da eso, te da esa inocencia, ese ir a lo más básico, ¿no? A lo más simple, a la simpleza, que genera risa también, ¿no? Bueno, la última, consejo para los que están empezando, para los que estamos, en cuanto a tu experiencia, ¿qué le aconsejás a los artistas, magos, clown, lo que sea? Yo no aconsejo nada, que le pongan pasión, que le hagan lo que quieran, pero que le pongan pasión a lo que quieran hacer. Lo veníamos hablando en el auto con vos. Ponele pasión, si le pones pasión va a funcionar. Te puede salir mejor, te puede salir peor, pero lo estás haciendo con ganas. Si uno hace lo que quiere, loco, no puede salir mal. Porque aunque salga mal, aunque no te dé guita, aunque no salga como uno quiere, estás haciendo lo que querés. Vos podés estar laburando en cualquier cosa que te da plata, pero si no estás cómodo, boludo, es una cárcel, lo del crucero. Yo estaba cómodo, loco, y me pagaban, hacían mi show y tal, pero era una cárcel para mí, o sea, yo me sentía encarcelado. Entonces, ponerle pasión a lo que quieras hacer, da igual lo que... Si vos crees que eso es lo que hay que hacer, hacelo, y ya te dirá el tiempo si estaba equivocado o no. No sé, esto de consejo, hacer esto, yo no me gusta, a mí que cada cual haga lo que quiera hacer, pero que lo haga. La única forma de hacer cosas es haciéndola. A mí me han preguntado varias veces, che, ¿cómo hacés para escribir un libro? Yo soy el más desorganizado del mundo. Para escribir, la única forma que hay para escribir un libro es sentarte y escribirlo. Pero es que es la única forma que hay. Claro, ¿y cómo hace para crear un espectáculo? Sentate y créalo. Pero después necesitas, sí, va a tener 1000 quilombos y 1000 problemas. Pero si no arrancás, no lo va a hacer nunca. Y ese motor, ese empuje que te hace sentarte, que te hace arrancar a caminar, las ganas de hacerlo, la pasión. No hay más vuelta que dar para mí, desde mi punto de vista. Después empieza a pulir, empieza a estudiar, estudien. Ningún conocimiento ocupa lugar. Los magos somos muy necios muchas veces en el hecho de yo sé hacer un truco y con eso me sirve para diseñar riders de luces, para diseñar vestuario, escribir guiones, plantarme en un... No, tenés que aprender a actuar, tenés que aprender un poco de iluminación, tenés que saber cómo maquillarte, cómo es tu cara, tenés que saber cómo es morfológicamente tu cuerpo para poder comunicar. Hay algo que los magos no entendemos, que es, yo me pongo a hablar, cortame porque me pongo a hablar y no paramos. No, dale. Con toda. Vos te parás adelante de un público, arriba de un escenario, y sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, tu cuerpo en estado neutro transmite cosas. Eso no lo sabe la gente.
sea, la mayoría de gente quiere ser Copperfield o Merpin o Radagast o Juan Tamariz o quien sea, mago famoso. Y no, loco, pero vos sos flaco, vos sos gordo, vos sos alto, vos sos bajo, vos tenés pelo, vos sos pelado, vos sos viejo, vos sos joven, o sea, cada cual tiene su forma de hacerlo, ¿no? Entonces, estudiá y estudiate, aprendé quién sos para poder comunicar, eso es fundamental. Estudiá, pero ese estudio te va a ser fácil si es con pasión, porque no va a ser estudio, va a ser crecimiento. Bueno, he dicho, no lo. Muy bien. Perdón. Fuerte el aplauso para Carlos Adriano. Le agradezco profundamente que haya venido a este programa, que estamos recién empezando. Se vino un ratito una escapadita de España para visitar a familia y me hizo el gran favor de estar acá hoy con ustedes. Y bueno, muy contento de tenerlo acá. Contento yo también. Y ya Pablo sabe que es uno de los. Le tengo mucho cariño porque es eso, es como un pequeño monstruito que dejé yo acá eclosionando. Y acá está, haciendo lío, haciendo cosas. La verdad que también se te nota mucho, por eso estoy acá y siempre te lo digo. Hablamos bastante por teléfono, por WhatsApp. Y siempre está con proyectos, con ideas, y eso está bueno, loco. Te lo digo de corazón, me gusta, por eso siempre me gusta apoyarte, porque lo que acabo de decir, hay que hacer cosas. Si quieres hacerla, la única forma es haciéndola. Entonces, poder irte, sí, sacamos un hueco y vamos y hacemos y te apoyo en lo que quieras, loco. Me gusta tu laburo. Bueno, gracias. He dicho, después arreglamos, ¿no? Dale, listo. Hay que volver. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta el jueves que viene. Ci vediamo domani. Chao. Wanna change my